Bueno, me da mucho gusto saludar y especialmente agradezco a don Gabriel Cuadri. Hoy lo presento como experto en medio ambiente, doctor Cuadri, aparte pues de su extensísimo currículum o historial profesional en el ámbito político. Gracias, Gabriel. No, al contrario, Oscar Mario, gracias a ti por la invitación, a tus órdenes. Bueno, pues esta ola de calor, esta ola de calor, estos días de altísimas temperaturas, dice la teoría, a ver, las causas de las olas de calor, variaciones naturales, el descenso de aire seco que se calienta e invade ciertas regiones, mayor radiación solar debido a la ausencia de nubes o de nubosidad, el ingreso de aire caliente y húmedo y la ausencia de vientos, entre otros factores, pueden ser las causantes de las olas de calor, que también se refieren al fenómeno del niño. ¿Cómo lo puede usted explicar? Decimos aquí, con peras y manzanas para el auditorio, sus causas, hasta cuándo y hasta dónde vamos a padecer esto que pues comenzó hace relativamente pocos días, en muchas partes del mundo, pero prácticamente en todo el territorio nacional. Adelante, don Gabriel Cuadri. Claro, Oscar, mira, son fenómenos que están vinculados directamente al calentamiento global, no porque nunca antes hubieran ocurrido, sino porque ahora son más probables. La ciencia del clima es una ciencia probabilística, entonces eventos que antes ocurrían de manera muy esporádica, una vez cada 100 años, una vez cada 50 años, ahora tiene una frecuencia muchísimo mayor. Entonces, son más probables, son más agudos, son también mucho más intensos. Esto se da, Oscar Mario, en el contexto de que la temperatura del planeta está aumentando aceleradamente. Hoy en día ya la temperatura promedio de la Tierra es 1.5 grados por encima de lo que se registraba antes de la era industrial, digamos que a fines del siglo XIX. Y de seguir las cosas como van, Oscar Mario, es probable que a finales del siglo la temperatura haya aumentado entre 4 y 5 grados centígrados, Oscar Mario. Para darnos una idea de lo que eso significa, la diferencia, digamos, en temperatura entre hoy en día, bueno, entre el siglo pasado y la última glaciación fue aproximadamente de 6 o 7 grados centígrados en promedio. Entonces, imaginemos lo que puede significar que la temperatura aumente 5 grados centígrados a finales del siglo. Esto implicará pues un planeta que será irreconocible para nosotros, para todo fin práctico, Oscar Mario. Ahora, en este contexto están ocurriendo muchísimas cosas. Uno es el derretimiento de los glaciares. Se derriten básicamente en la Antártida y en Groenlandia y sube el nivel del mar. Esto plantea pues un riesgo altísimo a todas las poblaciones que habitan en las zonas costeras, a la infraestructura, desde luego problemas de salud, problemas que cada vez se van a ir manifestando en términos sociales, en términos políticos y en términos económicos. Por otro lado, también sube el nivel del mar, Oscar Mario, porque hay una expansión térmica del océano. Al calentarse el océano se expande y eso acelera, digamos, la elevación del nivel del mar. Otro problema en el mar es que sube la temperatura, eso es obvio. Hoy tenemos temperaturas en el Golfo de México de más de 30 grados, Oscar Mario. Es algo verdaderamente insólito. Entonces, entre más alta sea la temperatura del mar, es menos capaz el océano de mantener oxígeno disuelto. O sea, hay menos oxígeno en las aguas marinas y por lo tanto esto impacta directamente a la vida marina, a los ecosistemas, a muchas especies y desde luego a las pesquerías. También las altas temperaturas del mar matan, provocan la muerte masiva de corales, de arrecifes de coral, que son los ecosistemas pues más importantes en términos de biodiversidad que hay en el mundo, Oscar Mario. Otro problema es desde luego pues sequías cada vez más pronunciadas que van contrastantemente de la mano
de eventos meteorológicos también extremos, de inundaciones, de tormentas, de ciclones que son más frecuentes, los huracanes que son más intensos, y estamos viendo ahora este tema de las ondas de calor, Oscar Mario, que se trata básicamente, estas ondas de calor que se están dando en todo el mundo, se están dando en China ahora mismo, en Europa, en América del Norte, ahora en México, son verdaderas campanas de aire a alta presión, son sistemas de alta presión que imaginemos que se coloca una campana de vidrio sobre el territorio nacional que impide que entre el aire húmedo de los océanos, el aire marítimo, y cargado de humedad pudiera implicar precipitaciones o pudiera permitir lluvias en el territorio. Eso no ocurre porque esta campana de aire a alta presión impide que entren esas corrientes de aire del mar, Oscar Mario. Y esto es cada vez más frecuente porque estas masas es un sistema de circulación que va del trópico a las zonas árticas y antárticas. Y entonces son masas de aire que suben en el Ecuador por el calor, hace más calor, el aire se calienta, sube, llega a las partes altas de la atmósfera, ahí se desplaza hacia el norte, en nuestro caso, se enfría y como es una masa mucho mayor, cae, digamos que desciende gradualmente a la superficie de la Tierra y es un aire a altísima presión, de alta densidad. Esto tiene que ver con un fenómeno que se llama celdas de Hadley, que también son cada vez más frecuentes por el calentamiento global. Cuando suceden estos sistemas de alta presión o cuando se presentan, cuando ocurren, también es posible que observemos fenómenos gravísimos, catastróficos, como son los incendios forestales masivos que ha habido el año anterior y este año también, en diversas partes del mundo. Se han visto incendios catastróficos en Siberia el año pasado, cosa prácticamente no vista en Alaska, en Canadá, en la parte oeste de Canadá, en British Columbia, en la Columbia Británica, las temperaturas llegaron casi a 50 grados, Oscar Mario, y se quemaron cientos de miles de hectáreas. La semana pasada se estuvieron quemando bosques en el otro lado del Canadá, en el este del Canadá, en Quebec, también cientos de miles de hectáreas. Y son verdaderas tormentas de fuego que ocurren porque los periodos de estiaje son cada vez más largos, son mayores y dan oportunidad a que se seque la vegetación, las temperaturas son mucho más altas, entonces la probabilidad también de ocurrencia de una catástrofe en términos de incendios forestales es muchísimo mayor, Oscar Mario. Otro fenómeno que está asociado al calentamiento global pues es el derretimiento del Ártico, Oscar Mario. Se estima que para la próxima década, en verano, ya no haya hielo en el Ártico. Eso significa pues una verdadera catástrofe ecológica, porque va a afectar a muchísimos ecosistemas, a muchísimas especies, aunque también podrá beneficiar tal vez a Rusia, porque va a permitir abrir vías de navegación pues mucho más cortas entre Rusia y China y entre Rusia y América del Norte, y en fin, y también va a permitir la explotación de recursos naturales, entre ellos petróleo, gas y minerales, que están en el lecho del océano Ártico. Entonces, todo esto, pues, en conjunto, pues va significando trastornos profundos en el planeta y, por ejemplo, algo que es gravísimo, hay varios estudios, entre ellos uno de National Geographic, en el cual a partir de diversos modelos del clima, de modelos climáticos, de modelos macrometeorológicos, se estima o se proyecta qué tanto va a subir el nivel del mar para el próximo ciclo, en qué regiones y qué consecuencias va a tener estos, Carmelo. Y uno ve el mapa que han generado estos modelos, y el mundo es irreconocible, o sea, México va a perder prácticamente toda la península de Yucatán, buena parte del istmo de Tehuantepec, buena parte de la península de Baja California, buena parte de las costas del noroeste mexicano. ¿Qué dice? ¿Se va a inundar todo ese territorio? Así es, Oscar Mario. Va a subir el nivel del mar y vamos a perder. ¿Para cuándo es eso? Eso se estima que va a ocurrir gradualmente de aquí al próximo siglo, Oscar Mario. Porque se está derritiendo básicamente la Antártida, Groenlandia y otros glaciares, y esto hace que sube el nivel del mar, además de que del fenómeno de la propia expansión térmica que yo te comentaba. Sube la temperatura, el mar, digamos, acoge más calor atmosférico y se expande.
Entonces, este escenario pues es realmente, yo diría, muy, muy preocupante. Creo que nos está alcanzando ya el calentamiento global. Creo que no estamos haciendo lo suficiente para evitarlo. Todavía podríamos estar a tiempo, Oscar Mario, para evitar consecuencias verdaderamente dramáticas. La ciencia nos dice, la ciencia del clima, que para evitar consecuencias catastróficas en la Tierra, no debemos permitir que la temperatura del planeta suba más allá de 2 grados centígrados, Oscar Mario. Ahora ya ha subido 1.5 grados centígrados. Entonces, y muchos países pues siguen sin hacer esfuerzos definitivos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellos nuestro país, Mario, Oscar Mario, que por primera vez en muchos años, el año pasado, generó más electricidad con combustibles fósiles que con energías limpias, y subieron las emisiones de gases de efecto invernadero en México, algo verdaderamente pues, que es insólito y que coloca a México en una posición de ser pues un paria ambiental internacional, en un paria climático. Otros gobiernos Perdón, deme 3 minutos, Gabriel Cuadri, por favor, y regreso con usted. Vamos con esta pausa, por favor, sí. Que en tu muro no todos sean memes. Comparte tu opinión de las noticias en facebook.com/Radio Fórmula MX. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Bueno, regreso a platicar con el doctor Gabriel Cuadri, especialista en medio ambiente. Oiga, don Gabriel, a ver, aquí hay algo interesante, ¿eh? Sí, Oscar Mario. Nos están escribiendo de Rice University, pues me imagino que es la que está en Houston, y dice, coméntale a Gabriel, le voy a leer este párrafo que es el que nos mandan, ¿eh? La fase conocida como máximo del pico solar parece haberse adelantado un año antes de lo previsto, según el físico Scott McIntosh, director del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica, hay un registro de la proliferación de manchas solares. El señor McIntosh se apoya en la información que ha recopilado su equipo durante 20 años, cotejando datos históricos de la intensidad solar, y esto subraya, intensidad solar desde el año 1750, todo apunta a que el pico de intensidad solar llegará a finales de este año 2023 o a principios del 2024, lo que supondrá un evento Terminator. Según el científico estadounidense, ese fenómeno Terminator ocurre cuando acaba abruptamente el habitual ciclo solar que dura 11 años, cambiando la polaridad del Sol, y el nuevo ciclo comienza con más intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría su opinión y si tiene relación directa con esta ola de calor que está padeciendo el planeta. Adelante, don Gabriel Cuadri. Claro, Oscar, mira, desde luego que la intensidad en la actividad solar tiene repercusiones sobre el clima del planeta, pero esto y el calentamiento global son dos cosas totalmente distintas. Ajá. Hoy está absolutamente comprobado, hay una certeza total de que el calentamiento global que sufre el planeta en estas épocas está directamente relacionada con la influencia humana, que esto es absolutamente... Qué lamentable y qué irresponsabilidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, si bien puede haber otro tipo de fenómenos que retroalimenten o retrasen el proceso de calentamiento global, este es un fenómeno, es un proceso que está claramente identificado y está perfectamente discernido que la actividad humana es la causante de esto que estamos viendo ya desde hace pues prácticamente 50 años, más o menos, Oscar Mario. Ese aumento en la temperatura constante está vinculado a las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que ocurre? Que quemamos combustibles fósiles, fundamentalmente petróleo, gas, carbón, combustóleo, como lo vemos en México. También se queman bosques, sobre todo bosques tropicales en África, en Oceanía, en la Amazonia, incluso en México, que tenemos episodios de incendios forestales muy, muy preocupantes.
Entonces, la quema de combustibles fósiles, la quema de bosques y selvas, y otro tipo de emisiones también que no da tiempo de explicar ahora, pero fundamentalmente estas dos, conllevan la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Cada vez que encendemos y utilizamos un vehículo automotor, cada vez que generamos electricidad con combustibles fósiles, cada vez que producimos una serie de productos como es el acero, el cemento y otros más, con cada tonelada, con cada kilowatt hora o megawatt hora, con cada kilómetro que recorremos en vehículos automotores de combustión interna, en ese sentido estamos emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera. El dióxido de carbono tiene una vida muy larga en la atmósfera y por su naturaleza física, por naturaleza de la molécula del CO2, dióxido de carbono, tiene la peculiaridad de, capturar la radiación infrarroja que la Tierra regresa al espacio en un proceso, digamos, de circulación. O sea, opera el CO2 como una especie de plástico que pusiéramos encima de un enorme terreno, que impide que el aire caliente debajo del plástico circule y suba por convección a las capas altas de la atmósfera y después escape al espacio. Esta es la radiación infrarroja. Lo que está pasando es que esa radiación infrarroja que refleja la Tierra al espacio no tiene posibilidades de salir como antes porque lo impiden las moléculas de CO2 que absorben ese calor. Entonces, la atmósfera se va calentando, Oscar Mario, gradualmente. Entonces, a mayores emisiones, mayor temperatura. Y lo que está ocurriendo es que a mayores emisiones van aumentando las concentraciones en la atmósfera de CO2, de dióxido de carbono. Un dato que es digamos, espeluznante, Oscar Mario, es que a fines del siglo XIX había en la atmósfera del planeta 280 partes por millón de dióxido de carbono. Hoy en día tenemos más de 420 partes por millón de dióxido de carbono. Tenemos mucho más dióxido de carbono en la atmósfera y por lo tanto ocurre este fenómeno de calentamiento global, Oscar Mario. Entonces, suben las temperaturas y pasa todo lo que ya platicamos. Entonces la Tierra está siendo trastocada a profundidad con consecuencias gravísimas. Y la única manera de contener, porque ya no se puede evitar, pero se puede contener y se pueden tal vez evitar consecuencias verdaderamente terribles, es impidiendo que la temperatura suba más allá de 2 grados centígrados. Y esto hay que lograrlo dejando atrás, acabando con los combustibles fósiles, dejando atrás el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad, abrazando rápidamente las energías limpias, la energía solar, eólica, geotérmica y nuclear, por supuesto, Oscar Mario, electrificando toda la flota vehicular, dejando atrás el uso de gasolina y de diésel en la flota vehicular y también logrando una deforestación cero, acabando con los incendios forestales y la deforestación que ocurre fundamentalmente en el trópico. Además de todo esto, es preciso emprender proyectos a gran escala, pero masivamente, Oscar Mario, de restauración forestal y de reforestación, sobre todo en zonas tropicales. Entonces, eso es fundamentalmente lo que hay que hacer. Y desgraciadamente, pues no todos los países del mundo están cumpliendo con sus compromisos. ¿Cuáles compromisos? Los establecidos en el Acuerdo de París, que es un acuerdo que se firmó en 2015 en el seno de las Naciones Unidas, y en los cuales los países se comprometen pues a reducir emisiones de cierta forma. Desgraciadamente, como yo te comentaba, México está violando sus compromisos, los está incumpliendo de manera ostensible, y pues esto coloca a México, como yo te decía, en una situación de paria internacional. Entonces, lo que tenemos que hacer para evitar que perdamos al planeta literalmente, Oscar Mario, es acabar ya lo más pronto posible con el uso de petróleo, de gas, de carbón y de combustóleo. Es, tener una transición energética aceleradísima hacia las energías limpias, electrificar el parque vehicular, lograr cambios tecnológicos en industrias estratégicas como la siderúrgica, como la cementera, y lograr, como ya te decía yo, deforestación cero, a la par que lanzamos en todo el mundo programas masivos
restauración forestal. Bueno, pero como usted dice, para que esto suceda, está muy en veremos, hay factores, incluso los políticos, que Exacto. pues frenan esto que usted señala. Bueno, pero a manera de resumen, tenemos un minutito. ¿Cuántos días más vamos a padecer estas olas de calor en México? Pues es probable que esto dure una semana más, unos 10 días más. Okay. No hay manera de saberlo con exactitud. ¿Y que se repita cuándo? Y que se repita probablemente en agosto con otra canícula excepcional. No sabemos, es muy probable que las lluvias de este verano sean otra vez muy escasas, ya haríamos más de 4 años de sequía. Esto implicaría también problemas muy severos de abastecimiento de agua en el Valle de México y otras ciudades del país. Entonces, todo esto significa, Oscar Mario, que además de reducir las emisiones, tenemos que adaptarnos al cambio climático. Estamos políticas de adaptación que tampoco tenemos en México, porque aquí ya se destruyó el FONDEN, se destruyó el Fondo de Cambio Climático, se está destruyendo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. No hay nadie que en México esté planeando qué hacer para adaptarnos y para impedir los peores costos del calentamiento global, cómo proteger nuestras costas. Pero entonces, perdón por el tiempo, don Gabriel Cuadri, entonces vamos 10 días más con esta ola de calor y probablemente se repita en agosto durante el verano, ¿no? Y ya después del verano probablemente ya no. Exactamente. Ahora, lo grave es que esto puede también ocurrir en septiembre y en octubre, Oscar. ¿Por qué septiembre y octubre también? Porque es el sistema que yo te platicaba de las celdas de Hadley. Bueno. En septiembre y octubre también se presentan condiciones en las partes altas de la atmósfera que pueden generar estos sistemas de alta presión, estas campanas de aire de alta presión que impiden la entrada de aire marítimo. Bueno, por lo pronto 10 días más, se repite en agosto y vamos a esperar qué sucede en septiembre y octubre. ¿Así es? Así es, Oscar. Bueno, Gabriel Cuadri, siempre muy claros tus conceptos y muy sólidos con base en tu amplísima experiencia. Muy agradecido siempre, ¿eh? Al contrario, gracias a ti, Oscar Mario, un gran abrazo. Buen día, Gabriel Cuadri. Bueno, 10 días más esta ola de calor, probablemente vamos a repetirla en agosto de 10 a 15 días y ojalá pues que no se cumpla el pronóstico del doctor Cuadri en septiembre y octubre. Vamos a marcar otra pausa y seguimos.